La misericordia de Dios es el puente entre nuestra miseria y la gracia de Dios. Y es que cada día necesitamos de la misericordia de Dios. A veces cometemos errores y nos alejamos de Dios pensando que no merecemos el perdón de Dios. Este Salmo 6 va a hablar de ese clamor que nosotros hacemos en medio de la angustia, en medio del dolor, de las frustraciones, de los errores que cometemos y cómo su misericordia y su amor nos restaura. Bienvenido a esta serie Salmo que transforma la vida. Y aquí está el pastor Misael una vez más, un viernes más, para estudiar un capítulo del Salmo. Hoy vamos a estudiar el capítulo 6. Yo quiero que usted ponga ahí ya a su mano la Biblia, libreta y lápiz para que vayamos a estudiar y ver qué Dios nos va a hablar a nuestra vida. Como ustedes pueden ver, este Salmo lo he titulado Un clamor por misericordia en la angustia. El Salmo 6.3 dice: mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, oh Jehová, hasta cuándo? Vamos a hablar un poquito de esa oración del salmista David en medio de su angustia y de su dolor. ¿Qué tal si empezamos a leer el capítulo y arrancar de una vez con nuestro estudio bíblico? Yo quiero que usted abra su Biblia ahí, o lo va a ver en pantalla ahora aquí, el Salmo capítulo 6. Y vamos a empezar leyendo esta palabra de Dios que dice: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Bendito Dios. Un salmo desde el corazón y desde la angustia. ¿Quiénes no hemos llorado delante de la presencia de Dios? ¿Quiénes no hemos derramado nuestras lágrimas delante de Dios? Y más cuando estamos pasando por momentos de angustia, de sufrimiento, de dolor. Terrible este salmo. Yo sé que vamos a aprender bastante acerca de él. Miren, vamos a hablar un poquito del contexto histórico del salmo. Vamos a pasar de una vez para estudiar. Este salmo tiene como encabezado que dice ahí: al músico principal Enegón sobre Seminit, salmo de David. Este salmo identifica a David como el autor realmente, pero no nos dice cuál fue el acontecimiento histórico. En qué momento de la historia se encontraba David cuando estaba escribiendo este salmo, o que produjo esta oración, porque es una oración. Y por eso algunos estudiosos creen que se debió o se escribió durante la rebelión de Absalón, o en una enfermedad que tenía determinada por lo que expresa. Pero como no tenemos todavía exactamente el lugar, pero sí nos está permitiendo aquí observar que David está en un momento pero de mucha angustia. Cuando él expresa que sus ojos están gastados de sufrir, David no estaba en su mejor momento. Aquí este texto habla de dolor, de debilidad, de cansancio, de lágrimas, de enemigos, de temor, de sensación de estar cerca de la muerte. Este salmo nos introduce en el corazón de un hombre que está sufriendo profundamente. El género literario en este salmo, ustedes saben que los salmos están divididos por géneros. Este género literario es de lamento individual, porque una vez más estamos viendo una oración de lloro, de lamentación, ¿verdad?, en el que el salmista expresa su tristeza, pero también está incluido en los llamados 7 salmos penitenciales. Cuando hablamos de penitencia, estamos hablando de aquellos salmos en el que expresan alguna falta, cuando el salmista expresa que cometió alguna falta y aunque
el Salmo 6 no dice específicamente cuál es la falta, pero igual está expresando, ¿verdad?, que él se siente triste y angustiado por esta situación que ha estado pasando, ¿sí? Pero aquí no podemos decir que que está enfermo porque pecó. Este texto no nos permite afirmar eso, pero sí lo que estamos viendo es un hombre que se presenta delante de Dios con una profunda humildad y está cansado, está buscando la misericordia de Dios. Por eso vamos a empezar de una vez con el estudio y de una vez aquí dice: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Wow, David comienza una petición sorprendente aquí. Es una persona humilde porque sabe que Dios puede reprender, puede castigar a las personas, pero sin embargo, David está apelando a una misericordia, porque misericordia es no recibir lo que nosotros merecemos. Alguien una vez dijo la diferencia entre gracia y misericordia y me encantó. La gracia es recibir lo que no merecemos y misericordia es no recibir lo que sí merecemos. Y aquí está David apelando a esa misericordia porque él sabía que merecía ser castigado. Y ahí es que nos damos cuenta que es un salmo penitencial porque él sabe que ha cometido un error. Está aquí pidiendo misericordia y eso es lo que dice aquí en el versículo 2. Dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. David sabe que necesita la gracia de Dios. Sabe que necesita la intervención de Dios a pesar de que se haya alejado. Yo no sé cómo está tu situación delante de Dios, pero es importante confesar nuestros pecados. Para apelar a la misericordia de Dios necesitamos venir humildemente ante Él y apelar, no obligar a Dios, no querer imponer, sino apelar. Un clamor es como esa intercesión, ese gemido, pidiéndole a Dios que tenga misericordia, no exigiendo, sino pidiéndole humildemente a Dios. El hombre que entiende la santidad de Jehová también aprende a valorar la misericordia de Dios. Dios es santo, pero también es un Dios misericordioso. Y creo que Dios tiene un gran equilibrio entre la misericordia y la santidad. Y es que mientras más conocemos a Dios, no nos acercamos con arrogancia, nos acercamos con humildad. La debilidad de Dios siempre ha sido la humildad. No importa lo más cruel que hayamos sido, si vamos delante de Dios con humildad, Él nos escucha. Entonces, aquí David está pidiendo una sanidad, no solamente espiritual, sino también una sanidad física. Dice: mis huesos están, se estremecen. Otra versión dice: mis huesos están turbados. Increíble. Y esto demuestra que para los hebreos el sufrimiento no se dividía físicamente entre cuerpo y alma, como nosotros hacemos hacer. Cuando el corazón sufre, todo nuestro cuerpo lo siente. Cuando hay algo que está mal de nosotros, se va a reflejar en todo nuestro cuerpo. Si hay una depresión, también se refleja en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestros huesos. Se refleja, porque es que hay una angustia. Y esa angustia produce un cansancio físico. Hay preocupaciones que quitan el sueño. David estaba preocupado, angustiado aquí y no podía descansar, no podía dormir. Hay heridas emocionales que terminan manifestándose en el cuerpo y David está manifestando ese dolor hasta entre los huesos por esa situación. Fíjate lo que dice el versículo 3. Mi alma está muy turbada y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? ¡Wow! Increíble. ¿Hasta cuándo? Yo no sé cuánto en algún momento de nuestras oraciones le hemos dicho esto a Dios. Yo recuerdo que cuando estaba pasando por un momento de depresión, y tengo ese testimonio que ha sido de mucha bendición, se lo voy a dejar por aquí para que ustedes, si quieren, lo puedan escuchar. Pero yo me acuerdo que en ese momento de la depresión yo le decía al Señor: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, estaré en este sufrimiento y no me vas a escuchar? ¿Hasta cuándo estaré pasando por esta angustia, este dolor y no
y no vas a intervenir, o más bien, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Mire, esto no es fácil. Y duele porque perdura mucho. Y hay algunas pruebas que no solamente duelen por la intensidad, hay pruebas que duelen por su duración. David tenía mucho tiempo ya en esta situación y de verdad que lo estaba demostrando aquí, ya estaba desesperado. Y es que una semana de angustia puede ser difícil, pero cuando dura meses y sigues esperando, sigues orando y todavía no ves respuesta, puede aparecer esa misma declaración de David: ¿hasta cuándo, Señor? Pero hay algo aquí que podemos aplicar a nuestra vida. Dios no censura la pregunta de David. David podía preguntarle a Dios hasta cuándo. Eso significa que podemos llevar todas nuestras dudas. No importa, la duda que tenga, preséntasela a Dios, porque no podemos mostrarnos perfectos, que no tenemos preguntas, que no tenemos cuestiones. Pregúntale a Dios lo que sea. Señor, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué me hiciste pasar esto? Se lo puedes decir. Esto es una aplicación interesante. Y es que la fe no significa tener todas las respuestas. La fe significa saber llevar nuestras preguntas a la persona correcta. Saber que Él sí tiene la respuesta, aunque en el momento nosotros no la tengamos. Fíjate cómo dice el Salmo 6:4 aquí: vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Oh, bendito Dios. David no basa su petición en sus méritos. David no dice: Señor, sálvame porque yo soy bueno, porque me lo he ganado. No. Sálvame por tu misericordia. Está apelando a la misericordia. Es un clamor por la misericordia para que Dios devuelva el favor que él había perdido. Tú lo puedes hacer. Tú puedes apelar para que Dios te devuelva aquello que un día tú tuviste. Aunque lo hayas perdido, tú le puedes declarar a Dios y puedes clamar a Dios y pedirle: Señor, tu misericordia es grande. Tú puedes, Señor, darme la oportunidad de volver a comenzar. Tú me puedes devolver aquello que había perdido, ya sea por mi orgullo, por mi rebeldía, por alejarme de ti. David sabe que su esperanza no está en lo que puede ofrecerle a Dios. No. Mira qué interesante. Es que David sabe que la esperanza de él no está en lo que puede Dios ofrecerle, sino en lo que es Dios. Porque nuestra alabanza, nuestra oración no está basada en lo que Dios pueda dar, sino en lo que Dios es. Escríbelo eso. Mi fe no está basada en los comentarios, ni en el qué dirán, ni en las bendiciones de Dios. Mi fe está basada en lo que Dios es. Yo no alabo a Dios por lo que hace, yo también alabo a Dios por lo que es. Dice aquí: porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Así es, los muertos no alaban. Es ahora, cuando estamos vivos, que alabamos a Dios y debemos de alabar a Dios. David está hablándole aquí una realidad que ya Dios sabe, una verdad. Porque quizás siente que está a punto de morir y dice: los muertos no te alaban, pero nosotros, los que somos vivos, sí. Y que en la muerte no hay ya. El que murió terminó. En el Seol no hay nadie que pueda alabarte. Pero mi alma te alaba. Aquí yo estoy y sigo aquí clamando por ti, por tu gracia. Entonces es increíble lo que David sigue expresando aquí. Dice: me he consumido a fuerza de gemir. Wow. Fíjese: toda la noche inundo de llanto mi lecho, riego mi cama de lágrimas. Aquí hay un cansancio de David. Ya en este versículo se está dando cuenta que David está cansado. No está durmiendo porque se la pasa llorando. A veces nosotros nos pasa eso cuando hemos perdido a alguien, estamos deprimidos porque alguien nos rechazó, nos traicionó, nos abandonó, nos hirió, nos hizo mal. Y pasamos la noche entera llorando. Yo he pasado por ahí. Yo sé que algunos de ustedes también se van a identificar conmigo. Pero David no está hablando metafóricamente de una pequeña tristeza. No.
Aquí hay imágenes fuertes del panorama de David. Está describiendo un dolor profundo. Está llorando de noche, está agotado, sus ojos se encuentran tristes. Miren lo que dice aquí. Mis ojos están desgastados, wow, de tanto sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. No, pero de verdad que David está pasando aquí un momento de dolor muy, pero muy fuerte. Y yo quiero que usted pueda entender esta realidad. Y aquí hay una enseñanza interesante, muy importante. Llorar no significa que has perdido la fe. David lloró, Jeremías lloró, Job lloró, Jesús lloró. Y es que el cristianismo no enseña que debemos fingir fortaleza emocional. La Biblia nos enseña algo diferente. Podemos llorar delante de Dios. El problema no es llorar, ¿sabe? El problema sería sufrir sin llevar nuestro sufrimiento a Dios. El problema sería sufrir sin llevar nuestro sufrimiento a Dios. Ese sería el problema. Porque tú puedes llorar, pero te tienes que desahogar con alguien. Desahógate con Dios. David se está desahogando aquí. ¿Y tú? ¿Te has desahogado en algún momento en la presencia de Dios? Llora y dile, Señor, ya no puedo más. Es necesario a veces. Y no reprimirlo, no guardarlo, no esconderlo. O peor aún, dárselo a otra gente que no lo va a valorar. Hablar con otra gente, desahogarte con otra gente que no lo va a valorar ni va a entender, porque no hay nadie que entienda más tus lágrimas que Dios. Dios y el Espíritu Santo entiende. Jesús entiende tus lágrimas. Ni siquiera tu pastor a veces, ni siquiera tu esposo o esposa. Jesús. Entonces ve delante de la presencia de Dios, habla con Él, porque Dios está contigo como poderoso gigante. Dice el número 8, apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Fíjense cómo David ahora está cambiando un poquito aquí el panorama, está cambiando aquí un poquito su actitud, porque dice que después de ver estos 6 versículos de angustia, vemos aquí cómo David cambia. Y aquel David que comenzó diciendo ¿hasta cuándo? Ahora dice Jehová ha oído. Fíjense que ahí hay otra verdad de que Dios sí oye, Dios responde, Dios sí escucha. Y esto quiere decir que no necesariamente recibió lo que Dios le había pedido, porque aquí no está diciendo que Dios me dio lo que yo había pedido. Pero fíjate aquí, Jehová escuchó. Quiere decir, hay una certeza, hay una convicción de que Jehová lo había escuchado, aunque todo a su alrededor seguía igual. Seguían los problemas, seguían las enfermedades, seguían la tribulación, pero David en Dios encontró convicción, encontró paz, encontró plenitud, encontró una certeza de que Dios lo había escuchado. Dios habla y Dios responde aunque las cosas nos pasen como nosotros queremos. La oración cambió su perspectiva. La misericordia de Dios no siempre hace que las cosas pasen como tú quieras. Esto es una verdad aquí. La misericordia de Dios, o apelar a la misericordia de Dios, no quiere decir que el juez no dicte la sentencia, que lo peor que podía pasar te pase. Pero la misericordia de Dios apela a tu perspectiva, que Dios cambie tu vida, tu forma de ver las cosas, y que aunque el mundo no tenga misericordia contigo, Dios te perdone. Es increíble, David aquí encontró la misericordia de Dios, aunque todavía alrededor de él no había misericordia, porque la misericordia del hombre no es lo mismo que la misericordia de Dios. Y David encontró misericordia aquí. Dijo, Dios me escuchó, Dios está conmigo. Dijo, apártense del mar porque Dios oye, Dios ha escuchado mi oración. Es increíble lo que pasó en la vida de David. Y eso nos va a conectar con los otros salmos, que yo espero que usted haya estado viendo los demás salmos, el 3, el 4 y el 5, que hemos estado hablando de eso. Fíjense, el Salmo 3, Dios levanta mi cabeza. El Salmo 4, Dios me permite descansar. El Salmo 5, Dios escucha mi oración. Y el Salmo 6, Dios tiene misericordia en medio
la angustia. La serie Salmo que transforma la vida está comenzando a mostrar un proceso espiritual extraordinario en nuestra vida. Del dolor pasamos a la oración, de la oración a la confianza, de la confianza al descanso y del descanso a la misericordia. Usted está viendo la conexión que tiene esta serie de Salmo que transforma la vida, y es que Dios está obrando a través de esa serie. Yo espero que alguien pueda haber recibido de parte de Dios en estos salmos, porque de eso es que se trata. Entonces, fíjense cómo dice aquí: Jehová ha oído mi ruego, ha recibido mi oración, se avergonzarán y se turbarán muchos, todos sus enemigos se volverán y serán avergonzados de repente. Aquí ya David solo está haciendo una declaración, no de juicio ante la gente, sino que el juicio de Dios al final se va a evidenciar en cada persona, y aquellos que se burlan de Dios tendrán su recompensa. Pero quiero que te quedes aquí cuando dice: Jehová oyó mi ruego, ha recibido mi oración. Entonces Dios sí escuchó, la misericordia de Dios se evidenció, aunque los problemas no se resolvieron en el momento, pero Dios habló a su vida, Dios ministró su corazón, Dios obró de una manera increíble en la vida de David. ¿Qué tiene de Cristo el Salmo 6? Ustedes saben que me gusta siempre buscar algo cristocéntrico en el Salmo. Aunque el Salmo 6 no es un salmo mesiánico, porque sí hay salmos que son mesiánicos, que hablan directamente de las cualidades de Cristo, pero a mí me encanta porque toda la palabra de Dios apunta a Cristo. Fíjate, ¿qué tiene de este salmo? Número 1, que Cristo comprende nuestro sufrimiento. La palabra de Dios habla que no está presentando a un Cristo como que estaba lejos de nuestro sufrimiento, sino de un Cristo que compadece nuestras debilidades. Cristo conoció la angustia, el rechazo, las lágrimas, la soledad, el dolor, la agonía. Todo eso lo pasó Cristo. Hay algo aquí que me encantó entre el Getsemaní cuando Jesús oró y el Salmo 6. Es que en el Salmo 6 David dice: mi alma está muy turbada. Y Jesús también en el Getsemaní declara eso. Lo dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. David clama y también Jesús clama. David pide misericordia y Jesús se entrega completamente a la voluntad del Padre. O sea, estamos viendo la conexión aquí de Jesús con David y con lo que estaba pasando en este salmo. La diferencia, claro, está en que Jesús lleva el sufrimiento a la cruz para realizar nuestra redención. Cristo es nuestra misericordia. David dice: sálvame por tu misericordia, pero sabemos que la misericordia de Dios está evidenciada ¿en qué? En Cristo, porque Dios evidenció misericordia cuando envió a su Hijo. En Cristo es que encontramos el perdón, la reconciliación y la esperanza. O sea que nuestra misericordia está evidenciada en Cristo. Entonces es válido orar para que Cristo tenga misericordia, ya que en Él hemos encontrado esa reconciliación. Bueno, y por último aquí tengo algunas aplicaciones que ustedes saben, en resumen de este salmo, que espero que sea de bendición. Fíjese lo que dice aquí: aplicaciones para nuestra vida diaria. No huya de Dios cuando esté angustiado, corre hacia Él. Aprende a decir: Señor, ten misericordia. Señor, necesito tu ayuda. Lleva tus preguntas a Dios. Puedes decirle a Dios hasta cuándo. Cualquier pregunta, no importa. No abandones la oración. No tenga vergüenza de llorar. Delante de la presencia de Dios jamás tenga vergüenza. No te avergüences de Dios. Ora. Tus lágrimas no van a sorprender a Dios, pero Dios quiere que tú te abras a Él. Número 5, no confunda silencio con la ausencia. Quizá todavía no vea la respuesta, pero Dios escucha, ¿ok? Dios está presente. Cuando estés débil, busca misericordia, no méritos. No necesitas convencer a Dios. Ven a Él por su misericordia, porque nada de lo que tienes te lo has ganado por tu propia cuenta. Es por gracia de Dios. Aprende a reconocer las pequeñas evidencias de la gracia de Dios. Y es que a veces la respuesta no va a llegar como nosotros esperamos, pero puede llegar como fuerza para levantarte, paz para dormir, personas que Dios coloca a tu lado para que te ayuden, una palabra de la Escritura también Dios puede poner en tu mente, fortaleza para continuar y esperanza para mañana. Dios obra de múltiples maneras y en esos pequeños detalles Dios está. ¿Ven? Y una frase que puede resumir todo este salmo para tu vida, y quiero que la anotes y la tengas ahí. Oye bien: cuando ya no tengas fuerzas para sostenerte, todavía tendrás fuerza para clamar. Y cuando clamas, Dios escucha. Así que Dios te bendiga.
Espero que este salmo, este estudio haya sido de bendición a tu vida. Estos minutos Dios haya ministrado tu vida, porque así también lo ha hecho con la mía. Yo he aprendido bastante en ese salmo, incluso aquí estudiándolo contigo, compartiéndolo con ustedes. Aprendemos de Dios cosas grandes. Así que damos gracias a Dios por su misericordia. Gracias por estar ahí. Comenta qué tal la experiencia de estos salmos que transforman la vida, y por favor comparte esto con alguien que lo necesite. Será hasta el próximo capítulo.